Dios les bendiga. Vamos a ir a Isaías 26. Isaías 26. El versículo 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Oigan el versículo 3, un versículo famoso del Antiguo Testamento. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Óiganlo de nuevo. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiero que se acuerden específicamente acerca de las grandezas de nuestro Dios. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 6 y el versículo 1. Génesis, el capítulo 6 y el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. El versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Óiganlo de nuevo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que con todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solo el mal. Oremos. Padre, te damos gracias en este día. Tú eres maravilloso, nos has encontrado, nos has dicho qué hacer, nos has movido y te estoy pidiendo que en este momento nos des un momento de refrigerio en las Escrituras en el nombre de Jesús. Amén. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso parece indicar la palabra pensamiento que siempre estás perseverando, que tu mente está metida con el Señor. Y ese es lo principal. Pero oigan lo que significa la palabra pensamiento. Es la concepción o el adquirir un propósito. Es la palabra que significa ¿dónde se forman tus conceptos? En inglés se dice the frame of mind. ¿Dónde se forman tus conceptos? La imaginación. La imaginación. Es más, en la Biblia se menciona muchas veces como la palabra imaginación. Podía haber el traductor dicho, tú guardarás en perfecta paz aquel cuya imaginación en ti persevera. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyos conceptos de su mente nacen del corazón de Dios porque están perseverando en Él. Es una palabra que viene de la palabra formar. Es más, dice, así como un alfarero forma algo, así es la palabra mente aquí. Quisiera declarar entonces que Dios está hablando de algo portentoso. Está diciendo que cuando tú quieres formar tus mentalidades,
que cuando tú ves a un joven preparando su mente en la universidad, cuando ves a un niño que está en su casa enfrente del televisor, cuando tienes a un grupo de jovencitos con un teléfono o una tableta, una computadora, formando, viendo algo. La Biblia lo declara un tiempo de gestación. Tú guardarás en perfecta paz al hombre cuya imaginación persevera en el Señor, cuya mente está conectada a Él, cuya gestación y formar de las formas de pensar y de sus estilos de vida están conectados en la perseverancia con el Señor. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Ese cuando están niños están siendo formados para poder enfrentar la vida. El padre que le dice no salgas a la calle porque pasan los carros. La madre que le dice ponte una chaqueta porque está muy frío. Está formando los conceptos de ese niño. Él no tiene ninguna de esas cosas, pero una vez tras otra que están golpeando y hablando, están formando las ideas. Esa es la palabra pensamiento en Isaías. La formación de los conceptos de tu vida, tú guardarás en perfecta paz. ¿Qué es lo que está diciendo? La paz que viene del Señor va a venir porque tus pensamientos, tu imaginación, tus conceptos están naciendo de tu conexión con el Señor, no con tu conexión con otras cosas. Por eso encuentras a cristianos que luchan tanto con su relación con Dios, porque sus conceptos fueron nacidos en una iglesia muy mundana que les permitía esto, aquello y aquello, y luego se cruzan mentalmente, porque cuando se encuentran con la palabra de Dios, o se encuentran con un hombre o una mujer de Dios que les da la palabra, choca con sus conceptos, porque en la iglesia donde venían decía que usar drogas o tomar alcohol era algo correcto, y ahora se meten en algo y encuentran donde la Biblia dice no os emborrachéis con vino, pero sed llenos del Espíritu Santo, y comienza a haber un golpe mental porque sus pensamientos fueron formados y en la perseverancia no del Señor, pero de conceptos humanos. Los filósofos tienen un gran problema, los ateos tienen un gran problema, los musulmanes tienen un gran problema porque sus ideas están formadas y tienen que ser totalmente destruidas para poder levantar algo nuevo delante de Dios. Dice la Biblia esto, dice que tenemos que enfrentarnos a cosas altas, que enfrentan o que están constantemente en contra de Dios, trayendo esas cosas hacia abajo. La palabra imaginación en Génesis es esto: vio Dios que los conceptos humanos todos estaban basados en la maldad. Lo leímos, óiganlo de nuevo, el versículo 5. Y vio Jehová, del capítulo 6 de Génesis, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, sus conceptos estaban mal. No era que de repente no le pegaba un buen pensamiento, era que sus conceptos estaban mal. Por eso la Biblia dice que te pares sobre la roca. Es más, dice esto: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Tus conceptos deben de ser formados en las Escrituras y llenados del fuego y probados por el fuego del Espíritu Santo, de tal manera que al final ese concepto sea algo. Tu concepto de noviazgo, tu concepto de matrimonio, tu concepto del dinero, tu concepto de la vida en la iglesia, tu concepto de la vida con los vecinos. Esos conceptos deben de ser nacidos. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo imaginación, cuya formación de conceptos persevera en ti. Cuando estás perseverando en el Señor,
significa que estás orando, estás ayunando, estás leyendo la Biblia, estás yendo a la iglesia, estás escuchando sermones, estás encontrando formas de alimentar tu alma y estás en oración constante, en comunicación con Él. Y es en ese tiempo cuando comienza a haber una gestación, cuando hay algo nuevo. Vas a comenzar un negocio, por ejemplo. Ahora está una nueva vida y los conceptos de ese negocio van a ser nacidos, ya sea de lo que veas alrededor. Róbale a este, quítale a aquel, o agarra algo de aparte del Señor cuando Él te está guiando, para que esos conceptos se perseveren en su presencia, de tal manera que ese negocio, aunque sea cualquier tipo de negocio, sea una cosa religiosa o vender tacos, que de alguna manera esos conceptos salgan de dentro de la presencia del Señor, en tu perseverancia con Él. Él está diciendo esto, que si estás perseverando constantemente, los conceptos de tu imaginación no van a ser como en los días de Noé, cuando cada cosa que salía de su corazón era maldad. ¿Sabe por qué me preocupo? Constantemente hoy, cuando comenzó el problema con el homosexualismo en los Estados Unidos, eran menos del 1% de los jóvenes de ese tiempo, de la gente de ese tiempo, que estaban inclinados a atracción del mismo sexo. Hoy los números son extraordinariamente altos. ¿Saben por qué alguien no prestó atención, incluyendo a la iglesia, a darse cuenta que los conceptos estaban siendo formados, que la imaginación de los niños iba para otro lado, que Disney y otras cosas les estaban dando martillazo tras martillazo tras martillazo a través de caricaturas que los llevaban para ese lado? Es más, aquellos de ustedes que están conectados y ven las cosas de Disney saben que tiene una sección Disney que está dedicada totalmente sus caricaturas, y lo ponen enfrente, que son caricaturas homosexuales, y tienes una sección entera en la cual eso está. Y uno dice, ok, ¿qué es lo que está pasando cuando un niño de 5 años está viendo esas caricaturas? No es que se está riendo nada más a lo que están haciendo estos, sino que hay algo que se está siendo formado en su imaginación, algo que está siendo depositado en la formación de sus pensamientos, de tal manera que cuando tiene 15 años y sale con la idea de que ahora ya está del otro lado, tú dices, ¿de dónde salió eso? Oh, tú guardarás en perfecta paz aquel cuya imaginación y formación de conceptos, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando estás perseverando en el Señor, varón de Dios, cuando estás perseverando en el Señor, joven que ama al Señor, cuando estás perseverando en el Señor, cristiano, una de las cosas que estás haciendo es permitiendo que tus conceptos sean bañados de la gloria de Dios, sean retados por la palabra de Dios, sean formados por el alfarero de alfarero. Esa palabra imaginación, esa palabra pensamiento, dice la Biblia, y dice él, es del concepto de un alfarero que forma algo. Dios está formando algo en ti, la imagen de Cristo, y en la imagen de Cristo no alcanza el homosexualismo, no alcanza el transexualismo, no alcanza el hombre lleno de orgullo, no alcanza el hombre mentiroso, no alcanza la mujer promiscua. Constantemente Dios va a estar retando esas cosas. Persevera en el Señor, persevera en el Señor, persevera en el Señor. Y poco a poco esas cosas se van eliminando, porque nuevos conceptos vienen a estar en tu vida. La Biblia dice esto, que cuando ya vienes delante de Él, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, estás en un nuevo camino, estás en una nueva forma. Date cuenta que no puedes amarrar estas dos cosas juntas. Dice la Biblia que el Señor vino a destruir la tierra con el diluvio, porque sus pensamientos no perseveraban en Él, porque su imaginación estaba conectado con el mal y con la maldad, porque sus formaciones de ellos y de sus hijos eran conectados a este mundo, no a la presencia de Dios. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dios te bendiga.